Soy Pedro Sarmiento, abogado de la Universidad de los Andes y director del Observatorio para las Grandes Reformas, y hoy hablando de la reforma tributaria en la 9ª Cumbre de Contadores Públicos, que es un sitio de reflexión de cómo debe ser la próxima reforma tributaria. Y al respecto miremos varios puntos. El primero, dice el gobierno que hay que transformar la tributación de las personas naturales. Sobre el particular, se hacen unas transformaciones inmensas, pero tal vez de los puntos más relevantes es poner a tributar a las pensiones mayores de 10 millones, y hay un marco después del cual milagrosamente la gente se vuelve contribuyente, que son los 10 millones. En esta reforma sobre las personas naturales, adicionalmente se omite o se olvida el mínimo vital que siempre ha defendido la Corte Constitucional, y se incluye dentro de la misma canasta para efectos de cálculo del impuesto las ganancias ocasionales. Para una persona de aproximadamente 10 millones de pesos, el incremento de los impuestos puede estar en el orden del 47%, y si además esa persona natural va a tener que pagar ganancias ocasionales, dado que va a la misma forma del cálculo, podemos estar hablando hoy de que un impuesto de ganancias ocasionales, que es supuestamente la posibilidad de que alguien que vende un activo fijo pague una menor suma de dinero, puede estar tributando por el orden del 39%. Se habla de cómo por muchísimos años los aportantes a la seguridad social han pagado su pensión de jubilación y cómo hoy entra a tributarse. Igualmente, la tributación sobre las personas naturales con estos incrementos, pues obviamente hay que tenerla en cuenta en el binomio socio-sociedad. Se supone que la sociedad paga sus impuestos. Hoy se está hablando de un impuesto también a las ganancias adicionales, a los dividendos y a las participaciones y a la persona natural. Si todo lo sumamos en una sola bolsa, el incremento de la tributación de las personas naturales es evidente. Dice el gobierno que va a poner a tributar a los grandes rentistas, a las personas naturales de mayores ingresos. En eso no tenemos la menor duda de que es una buena práctica, pero veamos cómo esta reforma está soportada en la clase media y en la clase media alta fundamentalmente. Si hacemos el análisis de toda la tributación, la curva sigue siendo exactamente igual de perniciosa. Es en la clase media donde está gravitándose la tributación, y adicionalmente en materia de personas naturales se olvida del mínimo vital, se pone a tributar a los pensionados, se lleva allí la ganancia ocasional, se incrementan notoriamente los impuestos de estas personas. En ese punto, muy seguramente en las negociaciones que tendrán que hacerse con el sector real, tendrán que necesariamente verse cómo es la tributación de las personas naturales, porque no se puede soportar todo el sistema y el régimen en las personas naturales de clase media. El segundo elemento de la reforma tributaria tiene que ver fundamentalmente con la ganancia ocasional propiamente dicha. Y pues ya dijimos cómo se va a gravar en materia de personas naturales. En materia de personas jurídicas va a pasar de 0 a 30, con lo cual, por supuesto, hay un notorio incremento. Y el tercer elemento, que es la tributación de las personas jurídicas, que tienen una tasa nominal del 35% y que la OCDE ha señalado que la tasa real de tributación está en el 14.9%, pues evidentemente hay muy seguramente y con buen propósito que hacer un proceso para efectos de eliminar exenciones y tratamientos preferenciales que hacen que la tributación por sectores sea altamente asimétrica. Por eso, en la propuesta del gobierno se eliminan o se limitan las exenciones en la mayoría de los temas. Es un poco contradictorio, si van a apoyar el agro, que se elimine la exención para el sector agropecuario, se eliminan las exenciones de la economía naranja y una buena cantidad de exenciones, de acuerdo y siguiendo además las recomendaciones de la Comisión de Beneficios Tributarios, se limitan. Pero adicionalmente también se limitan los descuentos tributarios y se limita fundamentalmente
todos estos tratamientos preferenciales a un porcentaje del 40%. Haciendo los ejercicios respectivos, encontramos pues que la afectación en materia de personas jurídicas podría devolverle alguna equidad al sistema tributario de las personas jurídicas y que tal vez los puntos en donde podría haber alguna controversia tienen que ver con la eliminación de las exenciones del sector agropecuario y adicionalmente con el hecho de pretender gravar la totalidad o por lo menos en la misma tasa a las zonas francas, aunque allí ya hay algunas conversaciones que tienen que ver con la oferta exportable desde las zonas francas. El tercer elemento o el cuarto elemento de la reforma tributaria que hoy se está estudiando tiene que ver con el impuesto sobre el patrimonio. Y aquí se siguen las reglas de un economista que no es tan aceptado a nivel mundial, aunque está de moda, que es el señor Thomas Piketty. Y él considera que el impuesto sobre la renta per se no es suficiente para generar distribución, sino que hay que hacerlo sobre los dividendos y participaciones y sobre el patrimonio. Como está planteado el impuesto de patrimonio de carácter permanente, le vemos sensibles fallas de orden constitucional en la medida en que se vuelve permanente y en la medida en que nuestra Constitución ha considerado que la gravación sobre el patrimonio debe estar circunscrito fundamentalmente a los territorios y pues por supuesto acá se ve con un poco de desesperanza este impuesto de carácter permanente. Sin embargo, es un impuesto que grava el patrimonio de las personas que tienen más de 3.000 millones con unos porcentajes de incremento y tal vez la reflexión importante aquí es que con todos estos impuestos, el government take, es decir, la sumatoria de los impuestos hoy existentes, renta, venta, retenciones, tasas, contribuciones, impuestos al consumo, impuestos territoriales, en opinión de algunos expertos, está llegando al 104%. ¿Qué supone esto? Que lo que estamos es descapitalizando a las empresas. Si bien vemos con buenos ojos que se eliminen exenciones que no están generando riqueza, también vemos cómo desmotivar la forma como pueden, desde un punto de vista tributario, fortalecerse a las empresas, puede ser un factor que ponga en alguna duda la inversión extranjera directa. El otro elemento también de la tributación tiene que ver con los impuestos saludables, etcétera, que de alguna manera incluso nosotros en la Comisión para la Reforma Tributaria Territorial observamos y recomendábamos. Hay que reglamentarlo, hay que ver que esas bebidas azucaradas y demás comestibles podrían perjudicar a la comunidad. Y aquí estamos hablando de lo que se denominan los impuestos piguvianos, es decir, que se cobran unos impuestos porque es indispensable preservar a la ciudadanía con hospitales y con medidas de salubridad necesarias para atender todas estas situaciones que pueden darse a raíz de la utilización de estos correspondientes bienes. Igualmente, con muchísima, diría yo, discreción, se tratan los impuestos verdes. Creo que sobre el particular debemos comenzar, y más que este gobierno lo ha formulado de una manera tan directa, a establecer como principio de tributación: quien contamina, paga. Estamos hablando de alguna tributación para el plástico de primer uso, estamos hablando de alguna tributación para efecto de incluir el carbono, pero me parece que la OCDE ha sido muchísimo más enfática en recomendar impuestos verdes que además sean recaudados por los municipios, porque son allí en donde definitivamente se tiene que salvaguardar el medio ambiente. Y como propuesta para la reforma tributaria, que aquí en aproximadamente 2.000 contadores públicos con los que estamos haciendo estos análisis de la reforma tributaria, hemos analizado y hemos visto qué pasa con el IVA. La reforma del IVA, que por supuesto tiene un peso bastante evidente, este régimen en su rechazo y especialmente en su no entendimiento, no puede ser objeto en ningún momento de una exención o un no tratamiento. Con respecto al IVA debemos ir mucho más allá. No se trata solamente de eliminar los 3 días sin IVA, no es solamente de eliminar en materia de importaciones y exportaciones algunos IVAs,
sino que hay que tomar unas medidas radicales frente al IVA. Creemos que debe haber una modificación y que dentro de la reforma se debe incorporar fundamentalmente un tratamiento del IVA para simplificarlo, para eliminar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las canastas de los bienes. Tenemos bienes gravados al 5%, tenemos bienes excluidos, y sobre los bienes excluidos, que los IVAs para efectos de soportar su producción se vuelve el mayor valor del bien, hemos sugerido, y en las discusiones está, la eliminación de los bienes excluidos y convertirlos fundamentalmente en bienes gravados a la tarifa general del 19%. Si extendemos la tarifa a todos los bienes excepto los de la canasta familiar, incluso podemos darnos el lujo de bajar 1 o 2 puntos del IVA y eliminar el entuerto, que si bien es facilista, que es el Impuesto Nacional al Consumo. Veamos que las características del IVA deben mantenerse como un impuesto plurifásico, más o menos acumulativo, de varias tarifas, y las de encima superiores al 17 o al 19% en este caso, que lo que buscan es devolverle o quitarle algo de la regresividad del impuesto. Y por último, ha anunciado el gobierno que está preparando algunas medidas de carácter penal complementarias hoy a las que están en el Código Penal. De ahí tenemos que observar que no podemos convertir la fiscalización tributaria del país en una fiscalización de la Fiscalía o de los tribunales penales. Hoy en algunos países de América Latina, en lugar de discutir los derechos que tienen los contribuyentes en las oficinas de la autoridad tributaria, lo tienen que hacer ante la autoridad penal, con lo cual pues el ingrediente de miedo, de subjetividad y de manejo acrecentará de manera grave todo el proceso tributario del país. Nos parece que hay que combatirse la evasión, que hay que tener medidas para robarle a la informalidad toda esa cantidad de crecimiento que ha tenido. Hoy están en 58%, pero es definitivo que se haga con todos los instrumentos que hoy tiene la DIAN de investigación, que por cierto ha hecho inversiones cuantiosas, y no a través de atemorizar al sector privado con medidas de carácter penal. En nuestra cumbre presentaremos, después de los análisis respectivos al gobierno, observaciones, comentarios y sugerencias, y creemos, entre otras cosas, que en lugar de gravar tan injustamente a las personas naturales, de alguna manera hay que buscar la forma de hacer una transformación del impuesto sobre las ventas.